Amigos de la creatividad, hoy quiero hablaros muy rápidamente, pero de modo sosegado, acerca de la psicología de la creatividad. ¿Cuáles son los temas fundamentales? No podemos hablar de la creatividad sin contar con el tipo de definiciones distintas que se han dado a lo largo de los tiempos sobre creatividad. Se han dado tantas que hay autores que señalan más de 2000. Yo mismo he hecho la experiencia y en una sesión de media hora las personas que trabajan sobre procesos creativos, sobre sus propios procesos, son capaces de elaborar 2 o 3 definiciones de validez. Es decir, por lo menos útiles para ellas mismas para reconocer sus procesos creativos. Pero sobre las definiciones es muy importante hablar, puesto que ellas explicitan cómo concebimos y llevamos a cabo la creatividad. Más allá de las definiciones, o más profundo, los procesos creativos son determinantes, lo más importante quizá, para poner en marcha acciones creativas, para estimular la creatividad de los profesionales y de sus propios clientes. Los procesos creativos se han ido descubriendo en el análisis interior de los sujetos creadores y después se han transcrito como fórmulas que podrían ser válidas para otros creadores. Una vez que se reconocen los múltiples procesos de creatividad que en los distintos campos del saber se ponen en marcha, los expertos desarrollan procesos técnicos que permitan a otras personas ponerlos en marcha. Así, si el proceso de creatividad básico de Einstein era la dramatización o muscularización de los conceptos abstractos, esta vía puede ser una pista segura para el trabajo, por ejemplo, de científicos, de ingenieros o de personas que trabajan en el mundo de las artes o de la creación literaria. Es, por tanto, fundamental entender que las múltiples técnicas de creatividad, procedimientos, métodos o instrumentos, que reciben muchos nombres, se derivan o conectan muy directamente con los procesos creativos. Otro de los temas fundamentales en el estudio de la creatividad son los criterios para distinguir lo que es creativo y lo que no lo es. Los autores han discutido mucho acerca de cuáles son estos criterios. Y estos criterios son determinantes para definir lo que es creativo y lo que no lo es. Si queremos saber si una obra literaria, artística, o incluso una personalidad o un espacio público es creativo, es decir, estimula, genera procesos de pensamiento creativo en los clientes o en los ciudadanos o en las personas que contemplan esa obra, tenemos que recurrir a los criterios de creatividad. Y han sido unánimemente aceptados y definidos los criterios de fluencia, los criterios de productividad, los criterios de flexibilidad, los criterios de originalidad y el criterio de reelaboración o culminación de la obra. Pero hay otros muchos más y que pueden ser acoplados en las distintas circunstancias, en los distintos lenguajes en los que la obra creativa se traduce o se manifiesta. Ha sido estudiado también muy a fondo el tema de los productos creativos. Es decir, a los creadores se les reconoce por el valor de su obra, y aquellos creadores con mayúscula que han conseguido que su obra sea valorada a lo largo de los tiempos, podemos considerarlos como creadores de la humanidad, y en muchos casos como genios en alguna de las facetas de su trabajo creador. Hablar, por tanto, de productos creativos significa hablar de productos que son llamativos, provocativos, que transgreden, que rompen las normas, que van mucho más allá de lo que se está haciendo en ese momento. Y, por tanto, en muchísimas ocasiones, tanto la acción de crear, el acto creador, como el producto resultante han sido rechazados por sus contemporáneos, incluso por los propios profesionales del gremio.
Y muchas de las teorías, de los avances, de los progresos han tardado años en ser aceptados en la sociedad y en ser valorados positivamente porque no eran suficientemente comprendidos. Hablamos también, o podemos hablar, de la pasión creadora, que es algo que hace que las personas creen por el hecho mismo de crear sin necesidad económica, ni de prestigio, ni de fama, como puede ser el caso, y a esto nos lleva, de la personalidad creadora de Picasso o de cualquiera de los indagadores, Marie Curie o Einstein mencionado, cualquier otro autor. Hablar de pasión creadora, es hablar de persistencia, de motivación continua, de pensar en ese proceso, en ese problema, en esa situación, día y noche, y utilizar incluso los sueños, como ocurrió con Coqueluche en el descubrimiento de la estructura del benceno, cuando se imaginaba que la estructura era como una serpiente que se mordía la cola. Pues bien, uno de los aspectos más importantes en el estudio de la creatividad es la investigación sobre las personalidades creadoras, es decir, todas aquellas personalidades que se han distinguido a lo largo de la historia en las distintas facetas o áreas del saber. Ha sido estudiada minuciosamente por Barron y McKinnon en la Universidad de Berkeley, pero han sido estudiadas también por otros autores y siempre se ha arrojado una luz muy interesante y esclarecedora sobre cómo son las personalidades creadoras. Pues bien, la personalidad de los talentos, de los genios, de la gente avanzada a su tiempo, de la gente que es más reconocida en su profesión, se caracteriza en un 80% por rasgos que tienen que ver con la creatividad. Su sentido de la intuición, su manejo de la imaginación, la ruptura de moldes, un cierto sentido de la pervivencia de aquello que están realizando, o que van buscando algo que merece la pena para ellos y para la propia humanidad. Este es un tema fundamental. Y es fundamental porque estudiando los rasgos de las personalidades creadoras, si nosotros somos capaces de instaurarlas en los procesos de formación creativa de los líderes, que no son líderes sino son personalidades creadoras, podemos hacer que todos los seres humanos, desde niños, sean de un modo determinado y no reprimamos ni rechacemos aquellos rasgos que definen la personalidad creadora. Hay otros elementos